Buenas tardes, soy Miguel Arredondo para Solma Soluciones y les vengo a platicar un poco del taller seminario que empezamos en un par de semanas de mantenimiento productivo total de TPM en línea en Solma. La razón de hacer este video nuevo es que traemos material nuevo, cambió un poco la estructura del curso. Lo que estamos buscando es incorporar la retroalimentación que nos dieron de las versiones anteriores los demás participantes, otros expertos y aparte, que esto sea un poco más práctico y fácil para los participantes para poder empezarlo a implementar. En pocas palabras, que sea una especie de manual de implementación que se puede ir siguiendo y al terminar cada uno de los módulos del seminario, del taller, podamos ir y directamente empezar a implementar algo en el piso y traer la retroalimentación de tal manera que se enriquezca más el curso y sea otra vez más práctico y más útil para los participantes. Los objetivos no han cambiado. Los objetivos son comprender los principios básicos del TPM y cómo juegan un papel en la optimización de los recursos productivos, desarrollar las habilidades básicas prácticas para poder aplicar los 8 pilares del TPM en la planta y adquirir conocimientos prácticos durante el desarrollo del entrenamiento. El cambio estamos proponiendo una secuencia de implementación que tiene varios fundamentales. El primero son los 12 pasos de implementación de Nakajima. Esos no han cambiado. Las ediciones anteriores del seminario estaban más enfocadas en estos 12 pasos. Ahorita estamos incorporando otras influencias, cosas un poco más nuevas. El estándar de BCI, que se liberó apenas en 2022, por ejemplo, es, como mencionaba, donde el Instituto Japonés de Administración o de Ingeniería de Planta le pide al Instituto Británico de Estándares que genere un estándar oficial para implementar el TPM, en lugar de todas las demás versiones que se han venido desarrollando desde los 70s, 80s, sobre todo los 90s. Una de estas versiones que, sin embargo, no tiene desperdicio serían los 8 pasos de rollout de TPM que usaba Productivity. Productivity es una compañía de consultoría americana. Ellos son los responsables y la mayoría de los libros de ellos publicaron la bibliografía para la implementación o la popularización del TPM en los 90s en Norteamérica, en México y Estados Unidos en particular. Y por último, la experiencia de varios de los grupos externos, de los mismos participantes y demás, con la implementación de estas iniciativas de mejora. Es muy importante aclarar, esta propuesta o esta implementación de TPM, como cualquier otra iniciativa, requiere tropicalizarse, es decir, adaptarse a la situación específica de cada planta. De otra manera, no va a ser efectivo. El temario es donde podemos ver un poquito más claro de lo que estaba mencionando. Primero, no nos podemos escapar, empezamos con la teoría. Primero empezamos con conceptos básicos, tratamos de centralizarnos un poquito más, de enfocarnos en cada uno de ellos. Hablamos del triple cero como base para empezar con los métricos. Luego, el PAS se enfoca mucho en métricos, nada más que el PAS trae cerca de 70 métricos diferentes y pues obviamente si llevaras esos 70 métricos, pues la verdad es que tus puntos durarían toda la semana, entonces no podrían ser semanales. Entonces, en particular, nos clavábamos mucho anteriormente en el OEE y el MTBF y el MTTR, los tiempos entre fallas y los tiempos para reparar. En este caso, seguimos con el mismo enfoque, sobre todo el OEE, que seguimos pensando que es el métrico de operaciones, pero le dedicamos un poquito de tiempo a costos en particular. ¿Cómo se calculan? ¿Dónde nos pega? ¿Cuáles sugerencias tienes para reducción de costos y demás? Pues de ahí pasamos ahora sí a las fases propiamente dichas de implementación del TPM. Primero está la de preparación. Preparación es, hacemos el plan maestro. Antes mencionábamos estos pasos, pero no le dedicamos un poquito más de tiempo a entenderlos mejor. ¿Cómo jalo yo los recursos que necesito? ¿Quién publica el plan maestro y qué debe de incluir el plan maestro? ¿Por qué? Porque de ahí va colgadas muchas cosas. Por ejemplo, si la compañía tiene ciertas expectativas y tu implementación no está alineada con esas expectativas, olvídate de si tus métricos están alineados con iniciativas o con métricos, no. Simplemente las expectativas. Ellos dicen, le voy a meter tanta lana, tantas horas, tantos meses y voy a tener tales resultados. Entonces, ¿cómo tengo yo que involucrarme en el plan maestro para asegurarme que puedo manejar esas expectativas? Luego el área modelo, también mencionábamos unas opciones y demás antes. Ahorita nos metemos un poquito más.
porque es clave. A la hora que tú seleccionas y empiezas con tu obra modelo, es donde generas la credibilidad que vas a necesitar para tu iniciativa de implementación. La fase 2, ahora sí, es implementar los 8 pilares. Ahí no hay mayores cambios, hay un poquito de ajustes en las definiciones, el material, las explicaciones, pero pues los 8 pilares son los 8 pilares. Las herramientas en las cuales nos clavamos también y que les proporcionamos a los participantes, la matriz RCM, la matriz QM, hablar un poco del stop, de lockout, tagout en seguridad, cómo se involucra la gente de administración y soporte administrativo. Todo eso es muy parecido, tratamos de sacar un poquito de punta al lápiz, nada más para hacerlo otra vez más práctico y más eficaz. Luego tenemos la fase de estandarizar. Antes les mencionaba en las versiones anteriores, nos dedicábamos a ver todos los pilares y al final veíamos muy breve lo que es la implementación propiamente dicha. Aquí, como pueden ver, todo el seminario es sobre implementación. Entonces, hablamos de cómo se replica el área modelo, cuáles serían los métodos y, sobre todo, cómo hacemos trabajo estandarizado y cómo la estandarización es la base de la sustentabilidad del proyecto o de la iniciativa, que sería la fase 4, que es sostener y continuar mejorando. Algunos le llaman ir a la excelencia y demás. ¿Qué quiere decir? Empiezo a monitorear. Esta fase aquí la vemos para ver toda la iniciativa de TPM, pero en realidad la vamos a estar implementando o la vamos a estar enfatizando al final de cada uno de los pilares. La herramienta, algunas veces la hemos estado viendo en las ediciones anteriores, les pasamos la documentación o sugerencias o manuales. Ahorita nos vamos a meter un poquito más en lo que es auditorías por capas. Las auditorías por capas nos sirve para sostener y mantener los procesos o las mejoras de cada uno de los pilares y incluyendo, por ejemplo, el pilar de mejoras enfocadas de cada una de esas mejoras en cada una de las áreas. Bueno, como mencionaba, los 8 pilares siguen siendo los mismos, los vemos en un poquito orden diferente comparado con las ediciones anteriores, pero vaya, siguen siendo los mismos, sigue siendo lo que hizo Chicago, estudió bastantes años. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de adaptarlo un poquito más a nuestra realidad. Pasamos a los 5 métricos clave. Ahorita obviamente no nos vamos a meter en detalles, pero está el de cumplimiento. Ese es muy fácil. ¿Cuáles tareas de mantenimiento preventivo tengo ejecutadas en tiempo y forma contra mi plan de mantenimiento? El costo, como les decía, nos tenemos que meter un poco más. Y lo demás son los métricos que habíamos visto. El tiempo medio entre fallas, el tiempo medio para reparar y el famoso y siempre útil OEE. Se mencionaba, nos metemos un poco más en costos, cómo nos afectan el estado de resultados, qué tipos de costos tenemos en una planta para ver cuáles costos voy a impactar. ¿Por qué es importante? Al final del día, todas nuestras iniciativas, todos nuestros métricos, todo lo demás en una planta de manufactura termina reflejándose en lo que se llama el P&L o estado de resultados, el estado financiero. Ahí es donde va a terminar todo. Y lo más importante para controlar en un estado financiero, para nosotros que estamos del lado de manufactura y operaciones, es los costos de manufactura. Aquí vemos qué tipos de costos hay, cómo se implementan, cómo le pegamos, dónde le podemos cambiar un poquito el enfoque de nuestra iniciativa para pegar algo que le interesa a la planta. Mencionaba el OE, no hay mayores cambios de cómo lo vimos. Nos clavamos en cada uno de los 3 componentes del OE. Aquí una diferencia es, nos regresamos un poquito, habíamos hablado mucho de las 8 grandes pérdidas o las 6 grandes pérdidas. Aquí nos metemos a las 16 pérdidas totales y dónde pega cada una de ellas. ¿Por qué en las 16 pérdidas? Para otra vez hablar el lenguaje común que usa el PAS. El PAS sigue considerando las 6 grandes pérdidas, que es donde a lo mejor nos podemos enfocar para el 80% de nuestras iniciativas. Muchas veces mencionábamos en los entrenamientos. Olvídate tantito de Six Sigma, de herramientas muy sofisticadas. El 80% de tus problemas los vas a poder resolver con herramientas relativamente simples. Pero en este caso, por ser TPM, es importante que estemos en la jugada de cuáles son las 16 grandes pérdidas para que no nos pesquen un poco. Mencionaba la fase 1, la división por fases de la implementación. En este caso es la preparación. Y hablamos un poquito, aquí está muy resumido, pero hablamos un poquito de los requisitos que tiene todo esto.
En Solma, como ustedes saben, insistimos mucho en trabajo en equipo, el compromiso de la dirección. Si la dirección no está comprometida, no te van a dar los recursos y esto no va a funcionar. Tenemos lo que es comunicar, 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 comunicar. El Gemba, ve al piso, involucra a la gente, cuenta, mide, etcétera. Es muy importante eso también. Y que sea relevante para los resultados, como mencionábamos ahorita. Pégale al costo, pégale al métrico, pégale a una iniciativa estratégica. Alínealo con lo que busca la dirección y el staff gerencial. ¿Cuáles son los pasos previos? Agregamos un poquito más de detalle, como había mencionado. Sí, veíamos esto obviamente, pero aquí nos vamos a enfocar otra vez un poco más con el fin de empezar con el pie derecho. ¿Cómo seleccionamos el área modelo? Otra vez nos metemos un poquito más en detalles. ¿Cómo se selecciona? ¿Qué equipo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos nosotros a hacer mucha referencia o se nos brincaba ser la referencia al mapeo del proceso. Si tú no puedes expresar tú lo que estás haciendo como un proceso, decía Deming, no sabes lo que estás haciendo. Entonces, necesitamos empezar por ahí para ver qué áreas son mis problemas, dónde tengo los desperdicios o las grandes fallas. Ahora sí me meto al área modelo, tengo lo que me dice el estándar PAS, pero también tengo unas alternativas que nos dice la experiencia que a lo mejor nos pueden ser un poco más útiles. Otra vez, hay que saber cuál es la oficial, pero también tenemos que saber cuál es la más práctica, la que nos permite tener resultados más. Si entramos directo a lo que es implementación propiamente dicha, ya definimos nuestro proceso, ya vimos dónde estamos, ya dijimos, esta es mi área modelo, por aquí voy a empezar. Ahora sí, empiezo con 5 S. 5S es la base de todo esto. Si no hacemos obvio el desperdicio, si las cosas no están ordenadas, si la máquina no está limpia, entonces no vamos a ver dónde están las mejoras, qué vas a mejorar. Si tus números están todos, como le dicen a veces, borrosos, confundidos, pues no va a funcionar. Si tienes un número en el material, tienes material defectuoso del mes pasado ahí guardado abajo de la mesa, pues no va a funcionar. Si está cochina la máquina, pues no puedes seguirle hasta que tengas el área presentable. En lo que es la implementación de TPM, se llama, a veces también incluye lo que es llevar el equipo a su desempeño óptimo. ¿Qué quiere decir? Limpio, ordeno, preparo, lo que tenga que hacer. Y ya que estoy en eso, ahora sí, mido mi baseline, mi línea de base. Digo, ando en tanto de ODE, en tanto de MTTR, en tanto de scrap, en tanto de costos de sorteo, lo que sea que quiera yo atacar, y voy a estar en el nuevo nivel. Como habíamos mencionado, lo importante de los métricos a veces no es tanto la fórmula, sino que sea consistente la medición. Entonces nos metemos en 5S, ya tenemos nuestra área ordenada y ahora sí nuestro pilar número 1 ahora es mejoras orientadas. ¿Qué es mejoras orientadas? Kaizen. Es estar haciendo proyectos de mejora, es estar resolviendo problemas. En esta edición nos vamos a enfocar bastante más en lo que son metodologías de resolución de problemas. Las 7 herramientas básicas de calidad, el diagrama de Chicago en particular, cuáles son nuestros diagramas de dispersión, los histogramas, etcétera, etcétera. Algunas otras son 4 o 5 herramientas adicionales que nos ayudan bastante, la 7W, una H, etcétera, etcétera. Nos ayudan a resolver problemas. ¿Por qué? Porque las mejoras no son más que un esfuerzo, o el esfuerzo de Kaizen o de mejoras orientadas, es un esfuerzo de resolver problemas, atacar problemas que se manifiestan en desperdicios, que se terminan manifestando en costos. Funcionaba, nos clavamos un poquito en resolución de problemas, vemos un poco más a detalle las 7 herramientas de calidad de Chicago, luego vemos algunas otras herramientas que pueden ser bastante útiles. Seis Sigma, por ejemplo, Seis Sigma es trabajo ya muy fino. Mencionaba, en la mayoría de los casos no necesitas meterte con herramientas muy finas, con arrastrar el lápiz resuelves la mayoría de las broncas. Una vez que tienes una cultura, tu proceso está estable, la gente ya sabe qué onda, ya es parte de tu estándar de vida, entonces ya metes cosas como Seis Sigma. Vimos un poquito también más a detalle el 8D. Esto es a raíz del feedback. Un importante porcentaje de los participantes están en automotriz, pues estamos en automotriz. Y el 8D se originó por, pero en general lo aplican casi todas.
sigue siendo una herramienta fundamental que tenemos que saber cómo contestar. Entonces vamos a ver cómo lo amarramos esto dentro del TPM para poder, otra vez, amarrar nuestro programa de mejora de nuestra iniciativa de TPM a los resultados que necesita dar la planta. ¿Cuáles son los impactos? Sí, también cambiamos un poquito el orden. Entramos con mantenimiento autónomo. ¿Qué es mantenimiento autónomo? La gente cuida su propia máquina. El operador rellena los líquidos, ajusta cosas y demás. Vamos a tener un poco de mejores ejemplos. Muchas veces los estábamos platicando. Ahorita vamos a verlos más gráficos. El pilar 3, ahora sí es el core del proceso, de todo el core del core, valga la redundancia, es el mantenimiento planeado, cómo hacemos nuestro plan de mantenimiento, qué actividades incluye, qué tipos de mantenimiento hay, por qué el mantenimiento correctivo. Oye, Miguel, pero este correctivo, tú estás diciendo que tiene que ser cero. Pues sí, pero o sea, pues necesitamos saber cómo lidiamos y cómo nos preparamos. Incluimos también más secciones porque nos dimos cuenta y nos lo comentaron sobre cómo se maneja un orden de trabajo, por ejemplo, o cómo se maneja un almacén de refacciones. Los tipos de mantenimiento. Nos metemos un poco en el correctivo, órdenes de trabajo, platicamos un poco de cómo se organizan. Luego pasamos ahora sí a el RCM. El RCM es algo que nos gusta bastante en Sol, nos viene de la industria espacial. Es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Esta y otras no más de 2 iniciativas son las responsables de que no haya habido desde los 70s más que números, ahora sí que abajo de una docena de accidentes aéreos mortales. Entonces, es una iniciativa o una metodología que está estandarizada, tiene un estándar de SAE y demás, viene de la industria aeroespacial y habla de cómo tenemos que concentrarnos en la confiabilidad de los equipos. Durante el entrenamiento vamos a ver cómo la confiabilidad de los equipos nos ayuda, por ejemplo, hasta eliminar inventarios. Cómo interactúa con el proceso de planeación. Entonces vamos a estar platicando o vamos a enfocarnos en cómo se hace esta matriz, cómo se lleva a cabo, cómo se evalúan los riesgos y demás. Pilar cuarto es mantenimiento de calidad. No hubo grandes cambios. Es la matriz QM como herramienta. Y bueno, estamos hablando de cómo el estado de los equipos tiene una influencia en la calidad del producto final. Pilar 5, capacitación, habilidades y demás. Nos metemos un poquito más a detalle en lo mismo. La implementación o los 5 pasos de implementación lo tomamos directo del PAS y del PAS, perdón, y nos tenemos que meter o nos metemos un poco más en lo que es la evaluación de los resultados. Somos sistemáticos. El pilar 6 es salud, seguridad y medio ambiente. De ese también le sacamos un poquito de punta a las diferentes herramientas que les proporcionamos y tratamos de reforzar un poquito más la sustentabilidad, que cada vez más es un requisito para todos en la industria. Sigue gestión temprana. Ahora sí, estos 2 pilares que siguen se usan en situaciones puntuales, no es algo que es parte del estilo de vida. Sí es algo importante porque involucra a las áreas que tradicionalmente no están involucradas con operaciones o producción. Por ejemplo, en el caso de gestión temprana, mencionaban en los 8 pilares, el dueño es ingeniería y tiene que ver con el mantenimiento o considerar el mantenimiento, meterlo desde el proceso de APQP, desde el proceso de introducción de nuevos proyectos o nuevos productos, el diseño de las máquinas, el layout, la marca de la máquina, la estandarización, todo lo que hemos estado platicando, cómo lo aplico desde antes de que llegue el equipo a la planta. Por eso es lo de temprano. Y por último, el pilar 8, administración y soporte. También le sacamos un poquito de punta a cuáles son las funciones y cómo nos pueden ayudar las áreas administrativas para que nuestra iniciativa de TPM tenga éxito. Ahora sí, la fase 3, extender. La fase 3, que es extender, no la teníamos como tal, le estamos dedicando un poquito más de tiempo a cómo estandarizamos, que hay que estandarizar, cómo estandarizas. No me acuerdo si mencionaba ahorita al principio, pero va a todos los pilares. Cada que implementamos un pilar, terminamos el área modelo y demás, se estandariza.
Constantemente estamos estandarizando, estandarizando, estandarizando. Y por último, tenemos la fase de sostener y mejorar. También lo mencionábamos y lo haces así, ya está, y platicamos así por encimita de cómo auditas o cómo algunas herramientas para poder mantener el sistema. Esto lo vemos de pasadita porque lo hemos visto más a profundidad en las 5 S, pero lo que estamos haciendo es usar la herramienta que nos dimos cuenta que había funcionado, como mencioné ahorita, a los que tenemos experiencia en esto, pero también a nuestros participantes en lo que se llama LPA, que son auditorías por capas o Layer Process Audits. Ese es un sistema donde estás auditando toda tu planta constantemente y le das ciertas vueltas a todos tus requisitos. El sistema más eficaz o más eficiente, y de hecho el sistema único posible para cumplir con todos tus requerimientos de auditoría, no nomás de TPM, sino de tus clientes, ISO TS, de lo que sea. El único modo como lo puedes hacer es con un software. Aquí vamos a hablar un poquito más de cómo sería arrastrando el lápiz. Mencionamos mucho en varios de los seminarios y las ediciones en Solma. Consideramos importante arrastrar el lápiz, hacer las cosas a mano un tiempo y luego ahora sí ya metes tecnología para entender bien el proceso, asimilarlo, internalizarlo nosotros y ahora sí ya la máquina o el software se vuelve una herramienta, no un amuleto. Mencionaba de los LPAs, cómo manejas todos esos requisitos que estamos teniendo que cumplir de auditorías, cómo los puedes manejar. Y por último, la sección ya de cierre del taller. Cómo quedamos, se hace la evaluación final y demás. Se hace una evaluación al principio, perdón, donde vemos el estado, cómo vienen, nos calibramos a ver qué tenemos que enfatizar durante el seminario, qué tenemos que ya está dominado según el grupo. Hay grupos bastante variables, con niveles de experiencia muy distintos. Y por último ya, pues terminamos, se les dan varias sugerencias de lectura. Están los libros de canon de TPM, pero también hay otros que les convendría, creemos que conviene checar, leer, websites, etcétera. Y por último, pues nada más pedirles, por favor, cuando tomen los cursos con Solma, llenen sus encuestas de servicio. Y si ustedes detectan que tienen un área en su planta donde les podamos ayudar, dar una consultoría más puntual y demás, háganoslo saber y nos ponemos de acuerdo. Entonces, pues muchas gracias. Los esperamos entonces en un par de semanas más. Ahorita todavía creo que está vigente el descuento por inscripción temprano. Por favor, pídanlo. Si no, he perdido que les den una taza de la lucha libre o de Sol Mario. Y pues nos vemos ahí en el entrenamiento. Gracias.